Muy bien, vamos a comenzar con un tema titulado Convicciones de la familia cristiana. Vamos a comenzar a poner las bases. En primer lugar, las convicciones, como acabamos de mencionar ahorita, en el mundo, de los que eran socialistas, fascistas, comunistas, demócratas, es una risa, podríamos decir, es una payasada. Es increíble, por ejemplo, el padre del existencialismo en los 60 del siglo XX, Jean-Paul Sartre, un francés ateo. Antes de morir, escribe 2 libros, La náusea y El muro. Y Sartre, que le llamaron el padre del existencialismo y que fue el causante de la revolución hippie, él fue la raíz de cuando los Beatles se fueron a la India y probaron la marihuana y regresaron a Europa y dijeron que habían probado la marihuana. En los 60, yo me acuerdo, yo no tenía ningún amigo que no se las tronara. Todos le entraban, ¿verdad?, como dicen vulgarmente, a la mota y a la Golden de Acapulco. La cocaína vino ya como en los 90, etcétera, etcétera, pero todo ese periodo de los 60, 70 más o menos fue una época de la revolución sexual. Acuérdense ustedes de cómo se juntaban cientos de jóvenes en Estados Unidos y el hippismo se caracterizó porque se juntaban a dormir en una tienda de campaña 2 hombres con 6 mujeres o 4 mujeres con 7 hombres. Entonces, en los 60s y en los 70s hubo miles de madres solteras que no sabían ni siquiera los hijos de dónde fueron. Todavía tengo yo muchos jóvenes que me encuentro, bueno, ya no jóvenes, ¿verdad?, que vienen de esa generación que se llamó los baby boomers, que son del 47, 48, nacieron más o menos hasta en los 80s, hasta los 90s. Entonces, en toda esa generación, Jean-Paul Sartre, un ateo francés, con sus ideas, porque las ideas influyen, dijo lo siguiente, ¿verdad?, que él no creía que Dios existía. Pero lo más contradictorio es que antes de morir Sartre, para que veamos las convicciones tan débiles que existen a nuestro alrededor, dijo a su hija, después de escribir El muro y La náusea: hija, he gastado mi vida persiguiendo a un ser, a una entidad que he negado que exista. Eso filosóficamente es una contradicción. Comenzó a adquirir un poquito de conciencia antes de morir este señor, diciendo, es que ¿cómo pude gastar mi vida demostrando a alguna entidad que no existe cuando no existe? Y si no existe, hubiera aprovechado mi vida en otra cosa. ¿Para qué quería yo convencer a la gente que no existía algo que no existe? Entonces, Sartre, antes de morir, dice lo siguiente: el ateísmo es insostenible filosóficamente. Y hasta la fecha, uno de mis platillos favoritos son los ateos. Y es con los que más debates hemos tenido en la televisión y en el radio. Y cuando hablamos acerca de estas convicciones, de que es increíble que una persona pueda gastar su vida tratando, y además el 95% de los ateos son personas amargadas contra alguien que no existe. Todavía para acabarla de amolar, ¿verdad? Amargados contra, y tú ves, no hay un 5% se puede calcular, de acuerdo a la elección de Madeleine O'Hair, que fue la presidenta del ateísmo en Estados Unidos, un 5% calculaba ella que había ateos contentos. La mayor parte de ellos son personas que atravesaron un trauma, o en la niñez o en la juventud, como el ex dueño de la cadena de comunicaciones más grande del mundo, la CNN. El dueño de esa cadena, que ya ahorita es accionista nada más, Ted Turner, cuando tenía 17 años, iba a una iglesia bautista, una iglesia evangélica, y entonces su hermana se muere de cáncer, 2 años menor que él. Y entonces él dice, en su libro que escribió, que le pidió a Dios que la sanara, y como no la sanó, dijo, ese Dios no existe, y se amargó contra Dios. Y ya después que se hizo multimillonario y escribió los 10 mandamientos de Ted Turner, no los de Dios, él escribió sus 10 mandamientos, relata, ¿verdad? Jane Fonda, una de sus últimas
esposas, que fue le llaman la reina de los aeróbics, que tiene ahorita casi 85 años, Jane Fonda, dice: nunca he vivido con un hombre tan amargado, con tanto odio contra la humanidad como Ted Turner, a pesar de los billones de dólares como presidente y fundador y CEO de la cadena CNN. Y así podríamos dar cantidad de ejemplos de los que se dicen ateos. Están enojados contra el mundo, están enojados contra el sistema, están enojados contra la filosofía, están enojados contra los que creemos en Dios. Y yo siempre les pregunto: ¿por qué te enojas conmigo? Dame la libertad de yo creer en lo que yo quiera. Si tú eres ateo, cree ateo. Pero eso es una cosa, ahora se descubrió hace como 30 años, que la tensión y el estrés y mantener una actitud de rencor hacia la vida y de enojo hacia la vida produce artritis, problemas gastrointestinales, problemas cardíacos, problemas cardiopulmonares, problemas de que te puedes quedar y acabar en el manicure. Para los que nos visitan, es el psiquiátrico, así le hicimos en México. Entonces, es increíble que el estado emocional de una persona se le llama enfermedades psicosomáticas. Psico o psiquemente, soma en griego, cuerpo. La actitud mental afecta mi salud. Y qué increíble que la Clínica Mayo en Rochester, que es la clínica más prestigiada en Estados Unidos, y el Hospital Hopkins, que es otra institución médica en Estados Unidos de lo más prestigiado que hay en el mundo, hayan concluido hace algunos años que el 70% del origen de las enfermedades del ser humano, mentales y físicas, provienen del estrés. ¿Y cuál es la enfermedad del siglo XXI? Increíble, pero cierto. Somos una generación tensa, porque se cayó el dólar, se cayó el peso, una guerra en el Medio Oriente, la revolución, una incongruencia en nuestros gobernantes, en Estados Unidos, en México, en Centro, Sudamérica, el mundo. Volteamos a ver y comenzamos a darnos cuenta, y estamos en un mundo de locos. De locos. Hicieron un censo, el Mercado Común Europeo, hace como 4 o 5 meses. ¿Saben ustedes de qué se trató este censo? Retaron en Francia y en Alemania, en las universidades, a los estudiantes para que de los aproximadamente 200 naciones que actualmente poblamos el mundo, buscaran 50 líderes en sus 5 sentidos. Increíble, pero cierto. Y comenzaron a analizar el perfil psicológico de más de 50 presidentes y jefes de Estado en el mundo, y llegaron a la conclusión que todos están listos para el psiquiátrico. No digo nombres. Es increíble. O sea, nuestras naciones están siendo gobernadas por locos, por personas no coherentes, contradictorias en sus convicciones, que sin tener una perspectiva, siempre es la economía, o cuál es se hace el aeropuerto, no se hace el aeropuerto, o esto y el otro, y siempre estamos esperando Mesías, que alguien venga y saque al 60% en México de la pobreza. Y como la clase media no le conviene a ningún gobierno, ni la clase alta, entonces a los gobiernos les conviene no educar a la gente, porque es más fácil gobernarla. Y son los más fáciles de poder manipular. Entonces, estamos nosotros en un tiempo en el que tenemos que comenzar a analizar nuestras convicciones. Veamos a continuación que las siguientes convicciones que vamos a estudiar, o prioridades, para poner la base, deben ser enseñadas a nuestra familia, a tu esposa, a tu esposo, a nuestros hijos, para librarlos, principalmente a nuestros hijos, que al mandar a tu hijo a la preparatoria y a la universidad, los están esperando. Escúchame, es que me dijo una vez un hermano cristiano, me dice: mire, doctor Alducin, estoy orando por mandar a mi hija a Harvard. Le dije: mira, aunque a mi hija le den una beca en Harvard,
Ni de chiste mi esposo y yo la mandaríamos. ¿Pero cómo? Sí, yo prefiero tener diablos ignorantes y no diablos educados. 1000 veces mejor. ¿Por qué? Porque es el bastión Harvard de la inmoralidad número 1 de las universidades norteamericanas. Y desgraciadamente no traje el discurso del director de Harvard que hizo este año a todos los estudiantes que estaban llegando, para que ustedes se den cuenta lo que les dijo. Aquí si tú eres transgénero, te puedes meter a este baño, al otro baño. Si eres homosexual, etcétera, te puedes meter acá. Les damos un cuarto para ustedes. No hay absolutamente ninguna convicción moral, ni un código de ética en estas universidades. Igual Cambridge, igual Yale. Ahora es interesante que Yale, Cambridge, Harvard, ¿saben ustedes quién las fundó? Pastores. Las más grandes universidades del mundo y de Inglaterra las fundaron para entrenar hombres de Dios. Y ahora son los bastiones más grandes de la depravación moral y del ateísmo. Así que yo prefiero que mi hijo se quede, ¿verdad?, ignorante y santo, y no un diablo educado. 1000 veces mejor. Veamos en primer lugar, número 1, la Biblia. Tenemos que comenzar, para poder tener convicciones, en donde las colocamos. La Biblia es la palabra inspirada por Dios, inerrante, infalible, y debe ser la autoridad final para mi vida. No me importa lo que mi esposa sienta, o lo que mi mamá sienta, o lo que mi comadre sienta, o lo que Walter Mercado sienta. No me importa la opinión del psicólogo, del psiquiatra. Yo tengo que basar mis convicciones, y este es mi GPS. Si yo consulto la Biblia y la Biblia me convence de que algo que yo estoy haciendo no es correcto, yo tengo que someterme a esta autoridad. Y es la derivación de la sumisión a esta autoridad lo que comienza a transformar tu vida y a bendecir tu vida. No te imaginas el plan que Dios tiene para tu vida y tu matrimonio. No te imaginas. Dios dio su vida por nosotros en una cruz. ¿Cómo no nos dará todas las cosas si nosotros las pedimos? Y lo único que Dios nos pide es obediencia. O sea, sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Entonces, si no obedecemos, ¿cómo puedo decir que tengo fe? ¿Cómo puedo decir que yo soy cristiano haciendo cosas que contradicen mis convicciones? Ahora, fíjense el fenómeno que se ha descubierto, llama a la Biblia, en el estudio de la mente, en la psicología y en la psiquiatría. Esto es lo que han llegado a concluir los psiquiatras y los psicólogos. Cuando una persona dice creer en algo o afirma esto es así, y en su vida personal sus acciones contradicen lo que él dice, su personalidad se comienza a desintegrar. Y entonces la psicología le puso un nombre: múltiples desórdenes de la personalidad. En otras palabras, ¿quién es una persona esquizofrénico? En el griego, mente dividida. Una persona que en la iglesia tiene cara de San Clodomiro. Llega aquí a la iglesia y con cara de santo. En su casa tiene otra cara. Y con sus amigos en su trabajo tiene otra tercera cara, otra tercera máscara. Es lo que Jesús vino a atacar más que nada al mundo: la hipocresía. La palabra Hipócrates viene del griego, que significa una personalidad fingida o decir algo que no eres. Entonces, la Biblia nos muestra que debemos ser de una sola pieza. Yo soy aquí en la iglesia como lo soy con mi esposa en la casa, como lo soy con mis hijos, como lo soy con mis amigos, como lo soy en el cine, como lo soy a donde yo vaya. No tengo 3 o 4 personalidades, porque comienzas, sin que te des cuenta, a desintegrar tu personalidad. Y cuando comienzas a desintegrarte, comienzas a bandear, como decimos vulgarmente. Comienzas a tomar decisiones incoherentes.
Comienzas a tomar decisiones que te vas a arrepentir y a lamentar, a comprar casas o a comprar terrenos o algo que le digas a tu hijo, o algo que digas, decisiones que no fueron guiadas por el Espíritu de Dios. Y esto es impresionante, por eso la importancia de las convicciones cristianas. Ahora, veamos por ejemplo, en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, a este hombre cuyo libro tiene la antigüedad del libro del Génesis. Estamos hablando casi ya de 6,000 años de antigüedad. El libro de Job, en el capítulo 37, vemos nosotros que cuando el ser humano viene a la Biblia, se enfrenta con un problema cuando no tienes a Cristo en tu vida, cuando no tienes al Espíritu Santo dentro de tu vida, que lo comienzas a tener cuando reconoces tu necesidad de Dios y cuando lo invitas como tu Señor y Salvador. Y sabemos que en este seminario muchos de ustedes han venido, como decía mi hijo Alan, por curiosidad, etcétera, etcétera, y el Espíritu te va a convencer tu necesidad que tienes de Dios. Y cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida, nos destapa. Somos seres finitos, imposibles de comprender a un ser infinito. Lo finito no puede alcanzar lo infinito. Y esta es la razón por la cual Sartre, Nietzsche acabó homosexual a los 40 años y en un psiquiatra, el padre del ateísmo, esos así han acabado, porque han tratado de alcanzar los pensamientos de una entidad que es Dios, el Dios y Padre de Cristo, que trasciende nuestra capacidad de pensamiento, que no actúa como nosotros actuamos, como los niños no entienden por qué los padres a veces, pau, 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 no, mi papá no me quiere porque si me quisiera no me daría nalgadas, sin entender que esas nalgadas forman parte de nuestro amor y de la forma que tenemos que formar su carácter, claro que sin abusar de eso, desde luego. Pero así es el hombre con Dios. Queremos entender a esta entidad y es la soberbia más grande intelectual que pueda haber. ¿Cómo nos atrevemos a creer que vamos a discutir con Dios? A ver, bájate de allá tú y siéntate aquí. A ver, yo ahora voy a ser el abogado y tú me vas a contestar. ¿Por qué permitiste las guerras? A ver, ¿por qué permites el mal? ¿Eres todopoderoso? Entonces, ¿por qué no acabas con el diablo de una vez? Yo le contestaría lejos, porque comenzaría con usted. Fíjense ustedes a la actitud a la que llegamos cuando comenzamos a desafiar a Dios. Entonces tenemos que comprender esto. ¿Quieres caminar con Dios? ¿Quieres comenzar a entender la Biblia? Si vienes sin Cristo a la Biblia, vas a chocar intelectualmente con la Biblia. Y no es problema de que seas doctorado en ciencias políticas y astrofísico, no. Dime lo que tú quieras. La Biblia es un libro de carácter espiritual, que es la dimensión que trasciende la psique humana. Por eso se equivocó Sigmund Freud, tu padrino también. De limitar el problema humano a la inconsciencia, a la conciencia, a la sexualidad. Y como decía Freud, ¿verdad? El ser humano es incorregiblemente religioso porque tiene temor de vivir y se refugia en alguien que es Dios. Eso es la conclusión tonta a la que este hombre llegó, sin entender que no es la psique, es algo mucho más grande que la psique, como lo vamos a ver más adelante y en la tarde, que es lo que realmente es el fundamento del ser humano. O sea, si yo voy a la Volkswagen y alguien me pregunta, Armando, ¿tú sabes de qué está formado el motor del Volkswagen? O sea, comienza el motor y a echar aceite. No, yo no entiendo nada porque yo no fabriqué el motor del Volkswagen. Como decía un cuento de hace mucho tiempo, estaba estacionado un carro en 1905, echando aceite por todos lados, y estaba un señor así metiéndole las manos al carro y se llenó de aceite todos los brazos, etcétera, etcétera. Y en eso llega un carro con una persona elegantemente vestida y se baja del carro y le dice a este muchacho, ¿qué te pasa con tu carro? Y le dice, pues tengo aquí como 1 hora tratando de arreglarlo y no arranca. Entonces el señor elegantemente vestido le dice, ¿me permites ayudarte? ¿Cómo no? Yo ya no puedo, ya he hecho 1000 maniobras y no lo arranco. Entonces este señor llega, agarró 2 cablecitos y arranca el carro. Y le pregunta el joven, oiga, ¿cómo le hizo usted para poder arreglar este problema
que yo tengo aquí horas tratando de arreglar. Y le contestó el señor: me llamo Henry Ford, yo hice el carro. Y así estamos nosotros, queriendo arreglar el matrimonio, que el psiquiatra y la doctora Corazón y Walter Mercado y el por aquí por allá, pidiendo ayuda a hombres como tú y como yo, que no tienen la capacidad para ayudarnos. Es Dios el único que nos puede ayudar. Entonces, si queremos realmente ayuda en nuestras vidas, recurramos al que nos creó. Díganme ustedes, ¿qué ser humano puede saber de qué estamos constituidos como seres humanos? Repito, Freud limitó todo a la psique y al soma, al cuerpo. Cuando venimos a la Biblia, es el único libro de los billones de volúmenes de literatura de todas las librerías que nos dice que somos un espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Así es como nos hizo Dios. Somos seres espirituales, número uno. Y los problemas psiquiátricos y psicológicos, sociopatías, psicosis, esquizofrenas, paranoias, los nombres que la psicología ha querido bautizar a las disfunciones mentales del ser humano, no tienen su origen en tu mente, la tienen en tu espíritu. Es el espíritu el que tiene que ser sanado. ¿Cómo lo puedo comprobar? Bien simple y bien fácil. Hace poco mi esposo y yo nos invitaron a Guayaquil, Ecuador, la Asociación de Psiquiatras, para que yo diera una conferencia acerca de la psicología y la Biblia. Y eran como 150 psicólogos y psiquiatras. Y yo les hice la siguiente pregunta: díganme ustedes con toda honestidad, sin el afán de atacar a ninguno de ustedes, ¿por qué el 98% de los hospitales psiquiátricos manejan a sus pacientes con puros chochos? Ecuanil, Valium, Prozac, pastillas tranquilizantes, porque ni la misma tú vas con un psiquiatra y con un psicólogo, aunque los psiquiatras son los únicos autorizados para recetar. El psicólogo no te puede recetar. Y ¿sabes una cosa? ¿Cómo te manejan? Siempre te van a dar pastillas, químicos, porque no hay otra manera de manejarte más que químicamente. Y el problema no es físico, es espiritual. Entonces, todos los locos de los hospitales psiquiátricos están enchochados. Todos están completamente bajo tranquilizantes, drogados, para que se oiga todavía más fuerte la palabra. Drogados. ¿Por qué? Porque el problema no está en la mente. El problema trasciende la mente. Y somos soberbios en creer que nosotros tenemos las respuestas que nosotros mismos no podemos descubrir más que Dios. Dice en Job 37, versículo 19: muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Cuando venimos a la Biblia, la Biblia nos diagnostica que tú y yo nacimos muertos, separados espiritualmente. Somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Ahora bien, la Biblia dice que cuando nacimos con la pura psique y con el puro cuerpo. Por eso todo el enfoque humano es en la mente, y el poder de la mente y la capacidad de la mente. Pero la Biblia dice que cuando tú recibes a Cristo como tu Señor hoy y lo invitas reconociendo tu necesidad de Él, Él te prende el foco, la parte espiritual que la tienes muerta, y por tenerla muerta y porque todo lo limitas a la mente, estás en tinieblas. Y vives en tinieblas y no sabes a dónde va. Y esta es la condición del mundo en que vivimos. Un mundo que ahorita ya perdió la brújula política, filosófica, religiosa, económicamente. Estamos en un mundo de locos, donde ya nadie sabe cuál es el camino y cuál es la única luz. Y cada quien, como dice el relativismo, pues para mí mi verdad es esa, para ti es la tuya. Espérame tantito, entonces no hay una verdad absoluta. No hay un código en el que podamos basarnos y tener un punto de referencia para poder verdaderamente educar a mis hijos, saber cómo puedo ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor trabajador, mejor estadista, mejor gobernante. No lo hay, no lo hay en el mundo.
Cada quien gobierne como quiera, cada quien viva como quiera, haz lo que, de acuerdo a lo que tú sientas. Ahora en Hollywood, esta es la frase: haz lo que sientas hacer. Si te sientes bien, es amor. Como dijeron ahora la Asociación de Pederastas en Estados Unidos. ¿Ustedes podían imaginarse que hace 30 años se pudiera haber institucionalizado los matrimonios gay? Siempre ha habido, desde Sodoma y Gomorra, pero nunca se había institucionalizado el matrimonio entre ellos. Era imposible creerlo. Ahora se llegó a otro extremo: darles a adoptar niños. Cuando los principios de la psiquiatría y de la Academia de Psicología de Los Ángeles, California, y de Nueva York, y de Francia, y de Inglaterra, estipulan que un niño necesita crecer con la imagen de un varón, de un padre, y que han concluido que casi el 75% del homosexualismo son de niños que han sido criados con la mamá y no con el papá, donde hay matriarcado en el matrimonio, donde ella es la que truena los chicotes, para que podamos entenderlo más claramente, donde ella le dice al marido, ¿verdad?, métase a carro y se me queda, o hoy duermes en el suelo. El matriarcado. Entonces, cuando un niño crece sin la imagen paterna, del liderazgo paterno que necesita todo varoncito, comienza a tener tendencias hacia el otro lado. Esto es increíble. Entonces, ¿cómo es posible que puedan ahora decir, verdad, que adoptar niños y aceptándolo? ¿Por qué? Porque el mundo siempre ha sido así. Lo que diga la mayoría, eso hacemos. Y se vuelve normal, como ya está siendo ahorita normal. ¿Saben ustedes quién fue el que inventó esta mentira? El ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. ¿Saben lo que dijo Goebbels hace casi 75 años? Cuando una mentira se proclama 100 años, se acaba aceptando como una verdad. ¿No es verdad también que la famosa teoría de la evolución se sigue enseñando en las universidades de tus hijos y en las de nuestros hijos, en las secundarias preparatorias, que venimos de chita? Increíble, cuando es una contradicción biológica, una contradicción química, una contradicción física, la teoría de la evolución, debatida y contradecida por la física, la primera y la segunda ley de la termodinámica, las leyes biológicas de los aminoácidos, pero se sigue enseñando y se acepta como si fuera verdad. Y es la mentira más grande que existe desde hace un siglo. Y la gente lo cree, que venimos de los animales. Bueno, ¿por qué? Por causa de las tinieblas con las que nacimos. Y dice el versículo 20: será preciso contarle cuando yo hablaré, por más que el hombre razone, quedará como abismado. Por más que tratemos de comprender a Dios y a nosotros mismos, vamos a fracasar. Usa la antropología, la arqueología, la historia, la sociología, la psiquiatría, la psicología, usa las disciplinas académicas que tú quieras, nadie nos puede decir quiénes somos, la razón por la cual nacimos y el destino donde nos vamos, más que Dios, a través de la Biblia. Por eso la Biblia es inerrante. ¿Qué significa inerrante? Sin errores. Ahora vamos a aclarar esto. Si yo voy a confiar en este libro, me doy cuenta que hay muchas traducciones. Por ejemplo, dentro del catolicismo está la Nácar Colunga, la Torre Samadhi y la Biblia de Jerusalén. La Biblia del Mormón, la Biblia que tenemos en los cristianos evangélicos, y dentro de nosotros está la 1960, la Reina Valera, está la de 1909, la versión antigua, etcétera, etcétera. Entonces me encuentro aquí con varias Biblias, y como ya me han dicho muchos estudiantes de seminario, oiga, usted que conoce un poco más de teología, explíquenos cuál es la verdadera Biblia. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La Biblia fue inspirada y sin errores en su original hebreo y griego. Lo voy a explicar. Entonces, la inspiración radica en los originales de la Biblia. Ahora bien, nosotros somos mexicanos y yo voy a hacer un libro.
y le voy a poner, ¿qué padre está el cielo? La palabra padre para nosotros significa paternidad y bonito, ¿no es verdad? Oye, ¿qué padre está tu carro? Tradúcelo al inglés. What father is your car? No va, ¿verdad? O sea, los modismos que tenemos nosotros no los tienen los Estados Unidos. Ahora traduce algo tú en el Medio Oriente para que lo entendamos nosotros y no lo vamos a entender tampoco. Esta es la razón por la cual hay muchas versiones, pero la esencia es la misma. Uno dice, esta es bonito, el otro dice es bello, el otro es maravilloso, pero son sinónimos del mismo original. Pero si la Biblia tuviera un solo error, no podríamos decir que es inspirada por Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo vengo con mi mente finita a la mente infinita, y entonces digo, no, aquí hay una contradicción, Pablo. Dice aquí, cada quien lleve su propia carga. Y por otro lado, otro apóstol me dice, llevar las cargas de los demás. Como que hay una contradicción. Llevo mi propia carga y por otro lado llevo la carga de los demás. Entonces, el problema no es Dios, es mi mente. Esa contradicción no está en la Biblia. Está en mi capacidad que no entiendo y no he leído ni he puesto las otras piezas del rompecabezas para que pueda yo entender que lo que es una aparente contradicción es una verdad. Dice Dios, cada quien lleve su carga, su mochila. Pero ¿sabes una cosa? Lleva las cargas de los demás. O sea, si hay alguien en un pozo y yo lo ayudo a salir del pozo, ya sea mi hijo, y ayudamos a la gente a salir de sus problemas, a esa persona que tú sacas del pozo, no la cargues contigo. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué? Porque ya son suficientes las cargas que nosotros para todavía te la cargar aquí mi hijo y mi esposa. ¿Sabes una cosa? Que Dios te bendiga, yo no te traje el mundo, te ayudé y te saqué, ráscate con tus propias uñas. Te ayudo en lo que yo pueda, pero no puedo hacer más por ti. ¿Por qué? Porque entonces nos hundiríamos los dos. Ya hay una coherencia en lo que aparecía una contradicción en la Biblia. Y así encontramos cantidad de cosas en la Biblia que chocamos porque nuestro intelecto no está desarrollado por el amor de Dios. Porque mis pensamientos están todavía con muchas tinieblas, hay muchas cosas confusas aquí, así como cuando estudias de niño primero aritmética, después quebrados, después divisiones, después álgebra, después cálculo diferencial, matemáticas, matemáticas cuánticas, álgebra cuántica, etcétera, etcétera. Todo es un proceso. Entonces, si tú eres de esas personas que, a ver, dígame, si Dios es todopoderoso, sí, ¿por qué no acaba con el diablo? Acabaría contigo primero. Entonces, quiero que ustedes puedan comenzar a entender que el problema es el intelecto humano, no es Dios. Y esto es lógico, dada nuestra finitud y nuestra limitada capacidad para entender las cosas que trascienden nuestra capacidad y que si yo insisto en ellas, las voy a comprender con el tiempo. Llega un niño, yo soy Einstein, y me dice el niño, oiga, doctor Einstein, explíqueme la famosa fórmula de la teoría de la relatividad. E igual a mc al cuadrado. La energía sobre la masa por la velocidad al cuadrado de la luz. Mira, niño, cabeza de caracol. Cerebro de ostión. Pues, ¿qué acaso no tengo el mismo cerebro que usted, señor Einstein? Sí, pero el mío está más desarrollado que el tuyo. Entonces, ahorita, aunque yo te lo explique, no lo vas a entender. Porque tu capacidad no da el poder entender las cosas de la física, que tienes que aprender primero la A, la B, la C y la D. ¿Me van siguiendo? Es importantísimo que ustedes se ubiquen y que puedan entender estas cosas, para que puedas tú comprender las cosas de por qué hay tantos ataques y tantas controversias. Una vez yo tuve un debate en un programa de radio, me reservo su nombre, y no lo pueden ustedes creer. Es uno de los hombres más cultos que ha habido en México. Este hombre era tan culto que fue el primer hombre en México en traducir la Biblia del griego al latín. Hizo una traducción del griego al latín, todo el Nuevo Testamento. Y me dijeron, oye, fíjate que esta persona, yo lo respetaba muchísimo. Y yo dije, bueno, pues si tradujo la Biblia del griego al latín, oye, tiene que ser cristiano. Después de leer todo lo que Jesucristo dijo y eso, qué barbaridad.
acepto con mucho gusto tener una plática con él. Y yo creí que era una plática, no un debate. Y a los 5 minutos de estar nosotros comenzando a comparar los pensamientos, los de él y los pensamientos que yo tenía de la teología, de la Biblia, él me comenzó a atacar. Y entonces yo le dije, ¿usted tiene a Cristo en su corazón? Y me dijo, no, soy ateo. Yo dije, Dios mío, tengo un hombre delante de mí que tradujo el Nuevo Testamento y conoce el Nuevo Testamento, pero no conoce al autor del Nuevo Testamento. Entonces tú puedes conocer mucho de Dios. No, yo conozco la Biblia. ¿Y conoces al autor? ¿A Dios viviendo en tu vida? Porque de nada te sirve intelectualmente conocer, yo sé quién fue Jonás, yo sé quién fue Noé, y que Cristo nació en la Virgen. No, todo el conocimiento envanece sin el Espíritu, ensoberbece la mente humana. La Biblia, pues, es el libro inspirado por Dios. Infalible significa que sus enseñanzas son absolutas. No existe ningún libro de los billones de volúmenes de que existen de literatura en el mundo que contenga verdades absolutas más que la Biblia. El único libro. Este fue el primer libro en haber sido traducido e impreso en la imprenta de Gutenberg. El primer volumen de literatura impreso en la imprenta de Gutenberg. El libro más traducido a más idiomas, a más dialectos, a más lenguajes que ningún otro volumen de literatura. Y si le agregamos más, es el único libro en el cual existen los originales, más que la Ilíada, más que la Odisea, más que los libros de Homero, más que los de William Shakespeare, más de los que el autor que tú me quieras mencionar, los originales de la Biblia, hay mucho más, hay 6,000 casi, para poder comprobar que este libro que tenemos es verdad. Yo recuerdo cuando leí El origen de las especies de Carlos Darwin, no sé cuántos de ustedes lo han leído. Es más, creemos que venimos del chango sin siquiera haber leído el libro del origen de la especie, imagínense nada más, ¿no? Bueno, ¿sabes? Cuando tú lees El origen de las especies, ¿sabes con qué lenguaje te encuentras? Chance y, quizá, no estoy seguro, a lo mejor, puede que. ¿Tú crees que es el lenguaje científico? Cuando Darwin murió con la Biblia. Y cuando fue a las islas de los Galápagos, en Sudamérica, él estuvo convencido que no podía encontrar una mutación de una especie a otra especie, que es la principal evidencia que es imposible la evolución. Hasta ahorita no hay una mutación de una especie, hay otra especie. Hay cambios, una lagartija puede nacer sin la cola, pero son lagartijas. Hay perros Rottweiler, pastor alemán, gran danés, pero son caninos. Hay felinos, caninos, vacunos, pero no cambian de una especie a otra especie. Eso fue lo que hizo pedazos a finales del siglo XX la teoría de la evolución, cuando se descubrió el ADN. El ADN imposibilita la evolución de las especies, de una especie a otra especie. Entonces venimos a la Biblia y todo lo que encontramos son verdades absolutas. Vayamos ahora a 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo 3. Todo esto tiene el propósito de que ustedes se vayan y comiences a tener una seguridad en tu vida. Que comiences a tener una certeza que jamás has tenido tal vez. De que puedas decir, me puedo parar en un cimiento que aunque vengan ríos, terremotos, tsunamis, no me muevo. Porque mi fundamento es Jesucristo. Y no hay otro fundamento. Entonces, no es hasta que tú tienes esta confianza en la Biblia, porque mientras no la tengas, tú no puedes ser un cristiano. Tú no puedes servir a Dios. Que tenemos dudas, claro, yo cada vez que la leo, como yo leo en las sesiones de preguntas y respuestas, el que no tenga dudas, pues ya es Dios. Porque no hay nadie que no tenga dudas más que Dios.
Entonces, mientras vivamos, vamos a estar llenos de miles de dudas. Pero la duda es como un tronco en tu camino que se te atraviesa y lo único que tienes que hacer, ¿verdad?, es brincarlo. Tener alguien que te ayude a quitar ese obstáculo. Es como comer pescado. Ayer fuimos a comer pescado. ¿Cómo se llama la marisquería de ayer? Sabe, se las recomiendo, la mejor de Querétaro. No he ido a las demás, pero nunca he comido mariscos como los de ayer. Increíbles. Sabe. Y, ¿perdón? ¿Salve? Sabe. Dicen que no. ¿Sí? Que ellos los hacen mejor. Tú comes un pescado y entonces salen espinas. ¿Qué haces con la espina? La quitas y la haces a un lado y te comes la carne. Así es la Biblia. Cuando vengan ustedes a la Biblia, hijo, esto no lo entiendo, síguelo leyendo, no te atores. No te atores, lo vas a entender después, en 6 meses, en 1 año. Pero tú sigue leyendo lo que tú creas que te está alimentando y que puedes entender. Así es la palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 3, dice la Biblia en el versículo 16 y 17, toda la escritura, toda, de Génesis a Apocalipsis, es inspirada. ¿Sabe lo que significa inspiración? Es soplar. Dios sopló en las mentes de los autores, que son más de 40 autores, que casi ninguno se conoció. La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años, por más de 40 autores, pescadores, gobernantes, diputados, labradores, príncipes, etcétera, etcétera. Y Dios puso en los pensamientos de estos hombres, estos pensamientos, que cuando ellos escribían lo que estaban escribiendo, la demostración de que es inspirada es que todos ellos mantienen una consistencia impresionante de la verdad. En otras palabras, hace mucho tiempo vino a visitarnos se me está botando el sonido, no sé si le movieron. Vino un vendedor de enciclopedias a la casa de ustedes y me dice, oiga, señor Alducin, le vengo a vender aquí unas enciclopedias, la británica, los tesoros de la juventud. Y le dije, ¿cuántos años tiene usted vendiendo enciclopedias? Me dijo, 40 años. Ah, caray, le dije, pues toda su vida, ¿verdad? Usted ha tener un historial y un currículum tremendo en su laptop ahí de libros y de todo. Le dije, entre todos los libros y todas las enciclopedias y autores que yo he vendido en 40 años, ¿me podría usted nombrar 3 libros escritos en 3 épocas diferentes, por 3 autores diferentes, que digan lo mismo, que coincidan, o que pueda haber una consistencia en lo que ellos están diciendo? Y estuvo como 7, 8 minutos ahí en su laptop, y me dice, no existe tal cosa en la literatura. Y entonces abrí mi cajón de mi oficina, saqué la Biblia y le dije, no le presento 3, le presento 66 libros. Escritos en más de 1500 años, por más de 40 autores. Y desde el Apocalipsis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, corre una línea por toda la Biblia: la sangre, la vida del Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es el único ser humano de cuya genealogía se traza desde Adán y desde Abraham. ¿Tú sabes quiénes fueron tus tatarabuelos? Hace algún tiempo pedimos nosotros nuestro origen heráldico, ¿verdad? Y nuestra genealogía. Mis padres venían de Sicilia, se fueron a España y venimos ahí de entre esas 2 naciones. Y entonces ahí en España, ¿verdad?, nos estaban buscando cuál era el origen del apellido Alducin. Y entonces ya no, pues es Alducini, que viene de Italia, y que después se le quitó la N, estas cosas, y me llegaron hasta la 4ª generación. Y les dije, entre ustedes no hay, le pregunté al gerente de este centro de investigación, los reyes, ¿qué de los reyes? ¿Se puede trazar de los reyes 3 o 4 generaciones? Y me dijo, hay hasta 8 y hasta 10 generaciones no más de los mismos monarcas.
Y cuando nosotros venimos a la Biblia, encontramos en Mateo y en Lucas, hijo de tal, 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 hijo de tal. Yo cuando comencé a estudiar teología dije, ¿a mí qué me importa? Tantos hijos y finalmente Jesús, ¿no? Y ya después, como al tercer, cuarto año de teología, lo aprendí, ¿verdad? En el doctorado, que ya Dios lo dejó ahí precisamente para demostrarnos que Jesús es el único personaje de la historia que se puede trazar su ascendencia desde Abraham y desde Adán hasta nuestros días. Increíble. Y así puedes ver la genealogía, la puedes poner un pizarrón y comenzar desde el Génesis, etcétera, etcétera. Y va siguiendo, y tenía que acabar en Jesucristo, porque Él era el cumplimiento de la promesa a Abraham. En Isaac te será llamada descendencia, y de tu vientre, Sara, vendrá el Mesías de Israel y del mundo entero. Otra evidencia más de que la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, estamos leyendo aquí en 2 de Timoteo que dice, toda la Escritura es inspirada, soplada por Dios y útil 4 cosas. Número 1, para enseñar. 2, para redarguir. 3, para corregir. Y 4, para instruir. En otras palabras, nos enseña, la Biblia es el único camino, el único libro que nos enseña cómo debemos vivir, cómo debemos andar, moral, filosófica, educacionalmente. Ningún otro libro, por más que tengan códigos de ética y de conducta, nos puede decir qué es la vida ni cómo podemos caminar. Jesús dijo, yo soy el camino. Y si tu vida está en cualquier otro camino que no sea Jesucristo, hay caminos que parecen derechos y su fin es camino de muerte. Estás en un camino equivocado. Y algún día vas a descubrir que ese camino que tú crees que está bien, tú lo vas a lamentar, porque Él te ofrece ahora que camines en el camino de Jesucristo. Es útil para enseñarnos el camino. 2, nos convence. ¿De qué nos convence? Cuando nos salimos del camino. ¿Saben ustedes que nadie puede reconocer sus propios errores? ¿Por qué estamos casados los hombres? No es al mustio. Reconozcámoslo. Lo vamos a ver en la tarde, ¿verdad? Reconozcámoslo. Estamos casados porque somos 2 extraterrestres. Yo soy un marciano y ella es una jupiteriana. En otras palabras, el matrimonio es la unión de 2 seres completamente diferentes. Pensamos diferente. Vemos las cosas diferente. Hablamos, nos ganan para hablar ellas. Eso que ni qué, ¿verdad? O sea, es increíble, y al venir a la Biblia lo vamos a descubrir, todas las cosas de las mujeres y todas las cosas de nosotros, la mayor parte de los problemas en el matrimonio es por la incomprensibilidad. Y porque queremos que ellas sean como nosotros, o ellas nos quieren jalar a su mundo. Y chocamos, y hay chispas, y fuegos artificiales, y lo que ustedes quieran, por la causa del ego. Del ego del tamaño de Teotihuacán con el cual nacimos. Tenemos un ego los 2 tremendo. Entonces el hombre tiene que aprender cómo funciona la mujer, por qué es tan delicada, por qué es tan aprensiva, por qué es tan detallista, por qué le encanta el romanticismo, por qué es más romántica que nosotros, por qué ama la caballerosidad, por qué gusta que le traten bien, que cuando abres la puerta del carro le abres la puerta a tu esposa, no le abres de la cajuela para echarla allá atrás. Y cuando comenzamos a leer la Biblia, comenzamos a entender y dice, Dios mío santo, pero con razón. Pues sí, con razón. Porque si no las entendemos a ellas, no las vamos a poder tratar como quieren que las tratemos. Y ellas lo mismo, cuando ellas no nos conocen a nosotros, pues nosotros entonces comenzamos a poner nuestra jeta, nosotros también, ¿y qué le pasa? Y lo que pasa es que ella se fijó en un detalle que nosotros no nos fijamos por lo detallistas que son ellas, y siempre están buscando la caballerosidad y la consideración, y entonces se levanta una barrera de silencio, porque si le agregas a que ya no te hablas en 2 o 3 días con ella, y no se han sentado frente al otro, ¿qué te pasa? ¿O qué nos pasa?
y comenzamos a sacar, mira, por esto y por esto y por esto, los problemas no se van a arreglar. El enemigo más grande, lo vamos a ver del matrimonio, es el silencio y la falta de comunicación. Es el enemigo más grande. Ya cuando pasan 2 o 3 días sin hablarse y no le has dicho lo que quieres decirle, o te lo guardas, va a crecer ese problema. Y va a crear raíces de amargura. Y tu esposa tiene 3 años con algo que todavía no te perdona, que tú ni siquiera sabes, ni yo sé tampoco. Porque no nos lo han dicho, ¿verdad? Pero ahí lo tienen guardadito y le impide a ella desarrollarse y crecer y tener ese gozo y la paz que solo el Espíritu nos puede dar cuando hablamos lo que tenemos que hablar. Y la Biblia nos ayuda a convencernos de eso. Entonces, estamos casados porque nuestra esposa es la única que nos conoce. No me digas que tu compadre, por favor, ni nuestros hijos. ¿Quieres saber lo que es un hombre? Pregúntale a su esposa. La esposa sabe a qué hora nos levantamos, si oramos o no oramos, si tenemos convicciones cristianas, cómo comemos, qué hacemos con las personas que nos visitan, con quién estamos fingiendo, a quién le estamos haciendo la barba, a quién estamos tratando de considerar para nuestros intereses personales. Ellas se dan cuenta, lo vamos a ver, de todo, traen un sensor, ellas impresionante. Entonces, todas estas cosas ayudan porque yo le digo a mi esposa continuamente, oye, dime esta semana cómo me ves. Oye, pues le gritaste muy feo a esa persona. ¿Yo? ¿Yo? Sí, así es. Le hablaste muy fuerte. Oye, pero si, ¿de veras? Sí, casi te lo comes, me dice. Y si ella no me ayuda a cambiar el carácter, que todavía tenemos todos, ¿verdad?, defectuoso, no vamos a poder crecer ni poder desarrollar el carácter de Jesús. Necesitamos a nuestro esposo que nos la cante derecha la flecha, como dicen en mi tierra. Entonces, esto nos ayuda para que podamos entender que la Biblia nos convence y la esposa es una de las personas que Dios usa para poder ayudarnos. En tercer lugar, la Biblia nos corrige. Ahora, quiero trazarles esto. La Biblia es el camino. Pongan aquí atención. La Biblia nos corrige cuando nos convence que nos salimos. Porque si no tenemos la Biblia, creemos que estamos en el camino y no lo estamos. Entonces la Biblia es el único instrumento que nos convence, ya te saliste. El árbitro, offside, penalty. No, ¿qué? Penalty. Es lo que dice la Biblia. Ahora, ya que me salí, nos corrige cómo regresar al camino. Cómo volvernos a meter otra vez al camino. Y en cuarto lugar, nos instruye cómo mantenernos en el camino. Qué maravilloso Dios. Qué fácil es salirse del camino, Qué fácil es creer que estamos bien y estamos bien mal. Y estamos bien engañados. Y si no somos lo suficientemente abiertos y humildes para que oigamos a nuestra esposa o a nuestro esposo y la palabra de Dios, no vamos a poder alcanzar el destino que Dios tiene para todos nosotros. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios misericordioso, que en esa cruz diste a tu Hijo para que a través de su sangre preciosa pudiéramos nosotros ser lavados, perdonados de esa cuenta pendiente que teníamos todos contigo de pecado y que Él pagó en nuestro lugar. A los 3 días lo resucitaste de los muertos para decirnos que esta vida no es todo. Vamos de paso, somos peregrinos. Tenemos una esperanza maravillosa delante de nosotros, que es nuestra resurrección, cuando seremos semejantes al cuerpo de la gloria de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos ayuda a poder conocer la verdad y mantenernos en la verdad. Oh Dios, continúa abriendo los corazones y las mentes de tu pueblo para que puedan saber qué grande eres. Bendito seas en el nombre de Jesús. Alá.